y el 5 de mayo, que es el día de mi nuevo cumpleaños, porque así me lo dijo mi terapeuta, tuve el gran alivio, porque para mí solo fue felicidad y alivio y entendimiento y comprender que todo esto que yo venía sintiendo tenía una explicación y que traía un alivio muy grande a mi vida y que por fin sentía que pertenecía a un lugar, esto de la identidad y la pertenencia, que siempre lo hemos luchado en este programa desde el día 1. Y este entender, digo, finalmente el 5 de mayo, el día de mi cumpleaños, llegó el alivio y la alegría a mi vida, y fui diagnosticada de autismo, soy autista, y para mí es volver a nacer, es reconstruir 51 Bueno, así la años. escuchábamos, ¿no? Hace unos días a Maju Lozano, reconocida conductora de nuestro país, bueno, compartir en pantalla en su propio programa este diagnóstico que había recibido. Se reconocía como autista, ¿no? Bueno, con todo lo que esto significa y con todo lo que se ha generado, ¿no? Y a partir de allí, bueno, muchísima desinformación, ¿no? Por eso nos parece oportuno hablar de esto, de esta neurodiversidad. No sé si lo estamos definiendo bien, pero bueno, hay mucho para conocer y hay mucho para charlar. Está con nosotros Marcela Hueve. La doctora Marcela Hueve es psiquiatra y hoy nos va a ayudar un poquito a comprender todo esto que hemos estado, bueno, comentando. Hola doctora, ¿cómo va? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, hola, ¿cómo están? Hablamos de autismo en adultos, doctora, ¿no? Signos, rasgos, ¿cuáles son los elementos para tener en cuenta? Es llamativo, ¿no? El testimonio de esta conductora. Claro, lo que llaman, o sea, lo que más impacta, lo que hace en la sociedad es el hecho de cómo se llega a estos diagnósticos, porque lo habitual es detectarlo más tempranamente en lo que son los niños, en los primeros años de vida, pero lo que sucede es que mucho de las personas, porque en realidad es una entidad, es una condición de ser, en donde las personas que tienen una mayor habilidad, sobre todo porque hay dos ámbitos en donde el autismo se caracteriza para poder diagnosticarlo, que es en lo que hace al contacto social, en donde esa habilidad está más restringida, y en conductas que son repetitivas y restrictivas, que en aquellas personas que tienen como un manejo mejor o de un nivel intelectual normal, pasa desapercibido y en la adultez se detecta porque ellos sienten desde lo afectivo como que hay situaciones en las que no encajan, en donde no se sienten cómodos, sobre todo en esto del contacto social, en los lugares de pertenencia, en donde tiene que ver con estas habilidades que en ellos está restringida, no inhabilitada, porque eso va a depender, por eso se habla de trastorno del espectro autista. Eso es el verdadero nombre en realidad. Y cuando hablamos de espectro, es la gran variabilidad heterogénea quiere decir diverso, de todos los síntomas que pueden presentar en determinadas edades. Por eso también, aunque en este caso de la conductora, en donde tiene una comunicación en lo que hace a su lenguaje sin problemática, pero en las áreas afectivas, como ella menciona, el de no estar cómoda en ciertos lugares sociales, era como que también llamaba la atención, o como cuando ella habla de ciertas texturas, eso hace referencia a la percepción, en donde entran los sentidos, en donde hay una hiperreactividad, que significa un aumento de la reacción, en donde está involucrado obviamente más el sentido de la audición, o puede ser lo contrario, una disminución. Entonces, ante ciertos estímulos, ellos pueden sentirse incómodos desde determinados ruidos que no toleran, de determinados
sabores, o es muy común, a veces se lo ven más en los pequeños, el sentido de que olfatean, de que hay olores que agradan más y otros menos, que es una forma también que ellos tienen de relacionarse con el mundo. Pero es tan variable y tan florido lo que hace esta condición, que obviamente dificulta el diagnóstico en el adulto mayor. Claro, pues es una condición, sí. Marcela, bueno, que se puede estar latente, que se puede despertar con alguna situación, o es algo adquirido. ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Y cómo se diagnostica correctamente? Porque imagino que a partir de esta declaración, bueno, empezamos a revisar un poquito, alarma, ¿no? Claro, creencias que a lo mejor tenemos acerca de mitos, acerca de esta condición de autismo. Y verdaderamente hay mucho por aprender y hay mucho por informar, ¿no? Totalmente. Primero está muy bien como ella se define, soy, porque antes se decía con respecto tengo, y está muy bien con lo que como ella se presenta. Soy, porque hace la identidad. Es una característica. Hay características que la representan. En ese aspecto, como ella iba definiendo, en que el contacto social en ciertos aspectos se le torna dificultoso, en qué colores por sus brillantes no los tolera, y puede encontrar una explicación al porqué de todas esas sensaciones y también estados emocionales que en su momento, mientras fue creciendo, era esa condición de ser extraña, por no encajar en ciertas situaciones. Y en cuanto, como todo esto en la medicina evoluciona constantemente, en todos los estudios, sobre todo, hay una transmisión, o sea, hay factores hereditarios, porque se estudian sobre todo en los gemelos o en las familias de hermanos, en donde hay un diagnóstico del espectro autista y en donde se han observado que hay una participación de alteración de determinados genes que participan y que favorecen el desarrollo de un posible espectro autista, además de esta interacción de lo que hace de esta alteración genética con el ambiente, en donde ahí en ese ambiente hay también lo que llamamos los factores perinatales y prenatales. Prenatales serían, por ejemplo, al momento del parto, en determinadas condiciones de las complicaciones propias de un embarazo, por ejemplo, una diabetes gestacional, una eclampsia, las situaciones de hipoxia, son todas situaciones que complican, y teniendo un terreno hereditario puede luego verse que puede existir o no, por eso todo hablamos en potencial, para luego explicar en el desarrollo de ese niño ciertas características en donde uno va viendo en la historia de lo que hace, lo que nosotros llamamos la historia prenatal o la historia en el tiempo, de qué factores pudieron contribuir a esa condición. Después también tenemos en medicina los biomarcadores, que ¿qué serían? Por ejemplo, algo constante, por ejemplo en sangre, los pacientes que tienen el trastorno del espectro autista tienen una elevación de la serotonina en sangre. ¿Y qué sería? La serotonina es vital en el desarrollo cerebral. Entonces, se supone, por eso todo hablamos de esa manera, son hipótesis en donde se ve estas constancias del aumento de la serotonina en sangre, de que al participar la serotonina en lo que hace a la evolución y al desarrollo normal del cerebro, en estas condiciones donde hay un aumento, podría precipitar una desregulación en lo que hace al crecimiento de este cerebro, por ejemplo. Después, por ejemplo, también en estudios estructurales, lo que nosotros tenemos a través de las resonancias magnéticas funcionales, en donde se ve el funcionamiento de determinados lóbulos cerebrales y que se ponen en activación, por ejemplo, cuando le hacemos mirar, por ejemplo, son tarjetas en donde aparecen caras
y en donde vamos viendo a través de ese monitoreo, a través de la resonancia funcional, cómo se activan esos diferentes lóbulos. Y por ejemplo se ha detectado que hay una activación atípica quiere decir no convencional, por ejemplo del lóbulo frontal, y lo cual es un lóbulo que nos organiza desde la conducta. Eso en cuanto a grandes rasgos de Marcela, todos estos biomarcadores, claro, por ejemplo. Pensaba en esta situación que expresa la conductora respecto a un padecimiento, ¿no?, que ha tenido en por vida, y mientras vos mencionabas las herramientas que hay, qué importante el diagnóstico temprano, ¿no?, porque uno puede afrontar la vida de otra manera. Siempre es importante, ¿no?, darse cuenta y saber qué es lo que le está pasando a cada uno en su cuerpo, pero qué importante, con todos estos elementos en la mesa, tener un diagnóstico temprano, ¿no? No, además pensaba en eso también, la posibilidad de, bueno, contar con profesionales que de alguna manera puedan hacer como esta mirada un poco, claro, sí, más integrativa, sí, si se quiere, porque son síntomas a lo mejor tan subjetivos o tan confusos en algún punto que a lo mejor, bueno, pasó toda su vida justamente sin poder llegar, claro, a un diagnóstico concreto, ¿no? Totalmente, siempre, obviamente, lo que siempre instamos a la prevención. Y lo que pasa es que todo lo que involucra, como todo este tipo de lo que se mencionan dentro del desarrollo evolutivo, pero vos imagínate que ya la palabra autismo fue dada, o sea, por un psiquiatra suizo en el 1800, en donde habla que auto significa uno mismo. Que es de un prefijo griego, estos autos de uno mismo. Y lo que hace eso es al prefijo, y el sufijo ismo quiere decir esa tendencia a no poder relacionarse hacia el mundo exterior. Claro. Por eso tanto lo que más se evidencia y lo que se notan obviamente los cuidadores o los padres detectan esa... No diría una discapacidad, sino esa disminución o dificultad en poder interaccionar adecuadamente en el ámbito social, de poder integrarse desde lo gestual y hasta de lo no verbal, que sería, en donde muchas veces los padres por ahí dicen no me mira los ojos, o si en cuanto al apego, por ejemplo, si lo dejo solito, cualquier otro niño reaccionaría como con miedo, con un llanto, y ellos desde la parte afectiva, como con todo esto de los biomarcadores que hemos mencionado, con esta susceptibilidad genética en donde hay una alteración en lo que hace a la plasticidad neuronal en cuanto a su evolución, explican en parte por qué esta forma de relacionarse con el mundo. Y hay distintos grados de este espectro autista, desde los leves, en donde moderados y graves, pero también es importante introducir que las personas con esta condición, entre más a través de un diagnóstico temprano, la estimulación temprana, desde fomentar el lenguaje, por ejemplo, a través de fonoaudiólogos, también las técnicas cognitivas conductuales, en donde se abordan las conductas que, como hemos dicho, restrictiva quiere decir limitada, y repetitivas, porque tienden, lo que más se observan, de movimientos que son estereotipados, que llamamos, que serían repetitivos, que no tienen una acción, no van dirigidos, como cuando vemos el aleteo o el caminar en puntitas de pie, para mencionar ese tipo de características que llaman la atención. Y ¿sabes qué, Doc? También la carga cultural de la palabra, ¿no? Lo que significa autismo, ¿no? También sí, con, pero pienso, con ese significado. Claro, cuánta desinformación, porque sí, o sea, total. vemos, o sea, sabemos estas características que mencionabas, Marcela, pero al mismo tiempo, bueno, la vemos a Maju, súper histriónica, bueno, súper divertida, súper social. Claro, nadie hubiera pensado que Maju, digamos, bueno, tenía ese diagnóstico, ¿no? Tal cual, porque volvemos a lo mismo, es un espectro. Claro. Y también habla de la funcionalidad que adquieren las personas, porque a pesar de que su diagnóstico llegó de una manera tardía,
o sea, individuos que tienen habilidades muy específicas, por ejemplo, en el cálculo, en la memoria, y que obviamente estimulando las áreas en donde hay más dificultades, se logra todo ese contexto de integralidad y de la funcionalidad de la persona. Exacto, exacto, por eso es una característica. Se logra sobreponer, ¿no?, a las adversidades. Bueno, hay mucho para seguir charlando, Marcela. Bueno, ojalá nos volvamos a encontrar para seguir, bueno, conociendo un poquito más acerca de este espectro, porque hay mucha desinformación también. Muchísimas gracias. Por favor, un abrazo. Gracias por el contacto. Adiós.